Hay nombres que se nos dan al nacer, como una profecía, como un deseo envuelto en tela de lino. Mi nombre es Noemí. En la lengua de mis padres significa placentera, dulce, mi delicia. Durante muchos años intenté hacer honor a ese nombre. Fui una esposa devota, una madre orgullosa. Mi vida era un tapiz tejido con los hilos dorados de la bendición. Pero los hilos pueden romperse, y cuando se rompen, el tapiz se deshace, y la dulzura se convierte en un recuerdo amargo, un eco burlón en una casa vacía. Por eso hubo un tiempo, un largo y oscuro tiempo, en que le pedí al mundo que olvidara mi nombre. No me llaméis Noemí, les decía, llamadme Mara, porque Mara significa amarga, y esa era la única verdad que mi alma podía reconocer. Esta es la historia de cómo el Todopoderoso me llenó la copa de amargura hasta rebosar, y de cómo, a través de la vasija más inesperada, comenzó a derramar de nuevo la miel de su gracia. Todo comenzó con el hambre, no el hambre del alma, sino el hambre primitivo y brutal del estómago. Una sequía severa se apoderó de nuestra tierra, Judá. Los campos que antes ondulaban como un mar verde se volvieron polvo y grietas. El cielo, antes generoso, se convirtió en una cúpula de bronce incandescente. Mi esposo, Elimelec, un buen hombre, un hombre justo, tomó una decisión difícil para proteger a su familia. Dijo, iremos a la tierra de Moab, al otro lado del mar muerto. Allí hay pan. Solo será por un tiempo, hasta que la lluvia regrese a nuestra tierra. Dejar Belén, la casa del pan, porque no había pan, era una ironía que pesaba en nuestros corazones. Dejamos atrás nuestra herencia, nuestra gente, nuestro Dios, y nos convertimos en forasteros en una tierra extraña, Moab, una tierra de colinas verdes y dioses ajenos. Los moabitas eran nuestros primos lejanos, descendientes de Lot, pero su cultura y su fe nos eran extrañas. Nos recibieron con una cortesía distante, la cortesía que se le reserva al que es diferente. Al principio, la decisión de Elimelec pareció acertada. Había comida. Nuestros dos hijos, Malón y Quilión, crecieron hasta convertirse en hombres. Pero la tierra de Moab, que nos dio sustento, también nos cobró un precio terrible. Mi Elimelec, mi esposo, mi roca, enfermó y murió. El dolor de la viudez es un desierto en sí mismo, pero ser viuda en una tierra extranjera es ser un árbol sin raíces en medio de ese desierto. Me aferré a mis dos hijos como un náufrago a dos trozos de madera. Eran todo lo que me quedaba de Judá, todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Ellos eran mi única esperanza, mi única razón para levantarme cada mañana en esa tierra que no era la mía. Pasaron los años. Mis hijos, para aplacar mi soledad y quizás la suya propia, tomaron esposas de Moab, mujeres de la tierra, Orfa y Ruth. Eran buenas chicas, lo admito. Orfa era alegre y trabajadora. Ruth era diferente. Tenía una quietud en su mirada, una lealtad silenciosa que era a la vez reconfortante e intensa. Amaban a mis hijos, y por un tiempo, en nuestra pequeña casa moabita, hubo una apariencia de normalidad. Una familia de exiliados, sí, pero una familia al fin. Y yo, en mi necedad, comencé a pensar que quizás Dios no me había abandonado del todo. Comencé a tejer de nuevo un pequeño tapiz de esperanza con los hilos que me quedaban. Pero el destino, o como yo lo sentía entonces, la mano de un Dios severo, aún no había terminado conmigo. La enfermedad llegó a nuestra casa como un ladrón en la noche, silenciosa, implacable. Primero se llevó a Malón, el mayor, el más parecido a su padre, y poco después, a Quilión, mi niño, mi luz. En el lapso de unos pocos meses, el silencio que había dejado la muerte de mi esposo se convirtió en un vacío ensordecedor. Me quedé sola con dos nueras moabitas que ahora también eran viudas.
3 mujeres, 3 viudas en una casa llena de ecos y ausencias. La mano del Señor, sentía yo, se había levantado contra mí con una furia incomprensible. Me había despojado de todo, de mi patria, de mi esposo, de mis hijos, de mi futuro. Me había dejado vacía. Fue en medio de esa desolación que escuché un rumor. La hambruna en Judá había terminado. El Señor se había acordado de su pueblo y les había dado pan de nuevo. La noticia no me trajo alegría, sino una resolución amarga. Volvería a casa. Volvería a Belén a morir donde había nacido. No tenía nada que ofrecer a Moab, y Moab no tenía nada más que ofrecerme, salvo los sepulcros de toda mi familia. Emprendí el camino de regreso, y mis 2 nueras, con una lealtad que me partía el corazón, comenzaron a caminar conmigo, pero yo no podía permitirlo. ¿Qué futuro les esperaba a ellas conmigo? Con una anciana amargada y sin hijos en una tierra que no era la suya. Me detuve en el camino. Las miré. 2 jóvenes mujeres, con toda la vida por delante, atadas a una vieja sin esperanza. «Volveos, hijas mías», les dije, y mi voz sonó dura, quebrada. «¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos a la casa de vuestros padres, y que Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los que murieron y conmigo». Mi corazón se desgarraba al decir esas palabras. Las amaba, pero sentía que yo misma era una maldición y quería protegerlas de mi propio destino. Orfa lloró, me abrazó, me besó, y con el corazón roto, tomó la decisión lógica. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su pueblo, a su familia, a sus dioses. La vi alejarse, una figura solitaria que se encogía en la distancia, y una parte de mí sintió alivio. Pero Ruth no se movió, se aferró a mí. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti», suplicó, y su voz tenía una fuerza que me sorprendió. «Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Sus palabras eran hermosas, tan hermosas que dolían. En mi amargura, no pude ver la profundidad de su fe, la fuerza de su declaración. Solo vi la lealtad necia de una joven que no entendía la magnitud de la desesperanza. ¿Su Dios? Mi Dios era el que me había afligido. ¿Mi pueblo? Mi pueblo apenas me recordaría. Se estaba atando a un cadáver. «No insistas, hija mía», dije, mi voz ahora cansada. «El Todopoderoso ha descargado su mano contra mí». Pero ella no cedió. Y así comenzamos a caminar de nuevo. 2 sombras silenciosas en el camino polvoriento hacia Belén. Nuestra llegada causó conmoción. Las mujeres de la ciudad, mis antiguas amigas y vecinas, salieron a recibirnos. Me miraron, sus ojos recorriendo mi rostro surcado de dolor, mi ropa de viuda, mi postura encorvada. «¿No es esta Noemí?», susurraban entre ellas. El sonido de mi propio nombre, placentera, fue como sal en una herida abierta. Me detuve en medio de la calle, y con toda la amargura que mi alma podía contener, les dije: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido?» Esa fue mi declaración al mundo, mi renuncia a la esperanza, mi abrazo a la amargura. Había llegado al punto más bajo de mi viaje, al corazón mismo de mi desierto. Estaba en casa, pero me sentía más exiliada que nunca. No sabía que, en la sombra de mi desesperación,
La mano de ese mismo Dios al que yo acusaba ya estaba comenzando a tejer el primer hilo de mi restauración. Y ese hilo tenía un nombre: Ruth, Belén, la casa del pan. Para mí, se había convertido en la casa del recuerdo amargo. Regresamos justo al comienzo de la siega de la cebada. El aire, que para otros estaba lleno del aroma dulce del grano maduro y la promesa de la abundancia, para mí solo olía a pérdida. Cada campo dorado era un recordatorio de las tierras que una vez fueron de mi esposo, Elimelec. Cada familia que pasaba riendo camino a la cosecha era un puñal que me recordaba a mis hijos muertos. Nos instalamos en una pequeña casa, probablemente una propiedad lejana de la familia que nadie más quería, en los márgenes de la ciudad. Era poco más que 4 paredes de adobe y un techo que goteaba cuando llovía. Mis días transcurrían en una neblina de apatía. Me levantaba, realizaba las tareas domésticas con una eficiencia mecánica y me sentaba a mirar por la ventana, viendo pasar una vida de la que ya no me sentía parte. Mi corazón era un campo yermo, y mi única cosecha era la amargura que rumiaba día y noche. Me había presentado al mundo como Mara, y me esforcé por hacer honor a ese nuevo y terrible nombre. Ruth, mi dulce y necia Ruth, era una sombra silenciosa y trabajadora en mi casa de luto. Soportaba mi silencio, mi mal humor, mi falta de esperanza, con una paciencia que me desconcertaba. Intentaba cuidarme, preparaba nuestras escasas comidas, limpiaba nuestra humilde morada. Yo aceptaba su servicio, pero en mi corazón la veía como un recordatorio viviente de mi tragedia. Era la esposa de mi hijo muerto, una extranjera de Moab, un lazo con la tierra que me lo había quitado todo. La amaba, sí, pero mi dolor era un muro tan alto que ni siquiera su devoción parecía poder escalarlo. Nuestras provisiones, las pocas que habíamos traído y las que la caridad de algunos parientes lejanos nos habían ofrecido, comenzaron a escasear. El fondo de la tinaja de harina se hizo visible. El aceite en la vasija era solo una película delgada en el fondo. El hambre, esa misma hambre que nos había expulsado de Belén una década antes, volvía a llamar a nuestra puerta, esta vez desde dentro. Una mañana, mientras yo estaba sentada, perdida en mis pensamientos sombríos, Ruth se acercó a mí con una humildad que contrastaba con mi orgullo herido. «Suegra mía», dijo, su voz suave pero firme, «si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia». Su petición me sacó de mi letargo. Recoger espigas. Era el derecho que la ley de nuestro Dios concedía a los más pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Era el reconocimiento público de nuestra miseria. Mi orgullo se rebeló. Yo, Noemí, de la respetada familia de Elimelec, reducida a vivir de las sobras de la cosecha de otros, era otra humillación, otra prueba de que la mano del Todopoderoso se había ensañado conmigo. Pero al mirar el rostro de Ruth, vi algo que no era humillación. Vi determinación, vi dignidad. Ella no estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo permiso para trabajar, para proveer, para cuidar de mí. Su fe, aunque silenciosa, era práctica. Mientras yo me ahogaba en la autocompasión, ella buscaba una solución. «Ve, hija mía», le respondí, mi voz un susurro ronco, y me di la vuelta, para que no viera la vergüenza en mis ojos. La vi salir con un pequeño saco de tela, su figura delgada y resuelta caminando hacia los campos dorados que se extendían más allá de la ciudad. Y durante todo el día, me quedé sola en la casa, luchando con mis demonios. Cada hora que pasaba era una tortura. Imaginaba los desprecios que estaría sufriendo. Una moabita, una extranjera, sola en un campo lleno de jornaleros rudos. Imaginaba las miradas de lástima de los dueños de los campos. Cada escenario en mi mente era peor que el anterior.
La amargura era un veneno que me hacía anticipar siempre lo peor. Seguramente volverá con las manos vacías y el corazón herido, me decía a mí misma, casi con una satisfacción perversa, como si su fracaso confirmara la justicia de mi propia desesperanza. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un naranja melancólico, y entonces la vi regresar. Caminaba despacio, encorvada, y mi corazón se hundió. Lo sabía, pensé. Fracasó, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que no estaba encorvada por el cansancio o la decepción. Estaba encorvada por el peso de lo que cargaba. Ruth entró en la casa y con un suspiro de agotamiento dejó caer en el suelo un saco que no era pequeño en absoluto. Estaba lleno, rebosante de espigas de cebada. Y no solo eso, de otro envoltorio sacó grano ya tostado que le habían dado. Me quedé mirándola, sin palabras. No eran las obras de un jornalero caritativo, era una provisión abundante. «¿Dónde has espigado hoy, hija mía?», pregunté, mi voz una mezcla de asombro y incredulidad. «¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido». Nunca, en mis oraciones, había pedido una bendición para nadie en años. La palabra sonó extraña en mis labios. Ruth, mientras se limpiaba el sudor de la frente, me sonrió con una alegría pura. «El nombre del varón con quien he trabajado hoy es Buz. Buz». El nombre cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo profundo, y en las ondas que creó, mi mente, adormecida por el dolor durante una década, de repente despertó. Buz. El nombre me era familiar. Un pariente de mi esposo, Elimelech. Un hombre de gran riqueza, de buena reputación. Un hombre con una responsabilidad. Por primera vez en 10 años, una luz, una diminuta pero brillante chispa de esperanza, se encendió en la oscuridad de mi alma. Esto no era una coincidencia. La palabra hebrea para lo que acababa de suceder es hesed. No es solo bondad, no es solo misericordia, es el amor leal, la fidelidad al pacto que Dios tiene con su pueblo. Era la mano invisible de Dios, moviéndose detrás de la escena, guiando los pasos de una joven moabita a un campo específico entre docenas de campos. La amargura que había sido mi compañera constante retrocedió por un instante, asustada por esta nueva luz. «Bendito sea él de Jehová», exclamé, y esta vez la bendición salió con una fuerza que me sorprendió a mí misma, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que murieron. En ese momento vi a Ruth con nuevos ojos. Ya no era solo la esposa de mi hijo muerto, el recordatorio de mi pérdida. Era un instrumento de la providencia de Dios. Era la respuesta a una oración que yo ni siquiera me había atrevido a orar. Me acerqué a ella, mi corazón latiendo con una nueva energía. «Hija mía», le dije, mi voz ahora llena de un propósito renovado, «ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden redimirnos». Le expliqué a Ruth, cuyos ojos se abrieron con sorpresa, la ley de nuestro pueblo, la ley del Goel, el pariente redentor. Un pariente cercano tenía el derecho y la responsabilidad de redimir, de comprar de vuelta, la tierra de un familiar que había caído en la pobreza, para que el nombre de la familia no se perdiera en Israel. Y a menudo, esa redención incluía casarse con la viuda para dar descendencia al que había muerto. Una idea, audaz y arriesgada, comenzó a formarse en mi mente. Un plan que dependía de la virtud de Ruth y de la integridad de Buz. Era un plan que podría traer la restauración o la humillación final. Pero ya no sentía miedo. La chispa de esperanza se estaba convirtiendo en una llama. Dios no me había abandonado en Moab. Simplemente había estado preparando a la persona que sería mi salvación. Miré a Ruth, que me escuchaba con una confianza absoluta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi nombre, Noemí, la placentera,
quizás, solo quizás, podría volver a tener sentido. La amargura de Mara comenzaba a disolverse ante la posibilidad de un nuevo amanecer. «Quédate con sus criadas, hija mía», le dije, mi voz ahora la de una estratega, no la de una víctima. «No vayas a espigar a otro campo. Permanece junto a ellas hasta que hayan acabado toda la siega». El juego había comenzado, y aunque yo no lo sabía, el Dios al que había acusado de afligirme estaba a punto de usar mi plan humano para llevar a cabo su propósito divino de redención. La esperanza, una vez que se enciende en un corazón que ha conocido la más profunda oscuridad, es una llama feroz y obstinada. La amargura que me había acompañado como una segunda piel durante 10 largos años comenzó a resquebrajarse, a desprenderse. La mujer que se hacía llamar Mara estaba retrocediendo, y en su lugar, la vieja Noemí, la estratega, la matriarca, comenzaba a despertar. La providencia de Dios había colocado a Ruth en el campo de Bos. Había ablandado el corazón de Bus para que mostrara un favor extraordinario hacia una extranjera moabita. Vi las piezas del rompecabezas divino dispuestas ante mí, pero sabía que Dios, a menudo, nos invita a ser sus manos y sus pies para unir esas piezas. La fe no es solo esperar pasivamente, es también actuar con una audacia que nace de la confianza. Y yo tenía un plan audaz, arriesgado, que se basaba enteramente en la virtud de 2 personas, la lealtad de Ruth y la integridad de Boaz. Llamé a Ruth esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el aire se llenaba con el olor del grano recién cosechado. La miré. Esta joven mujer que había dejado su patria, su familia y sus dioses por seguir a una anciana amargada. Su lealtad era mi capital, su obediencia era mi herramienta. «Hija mía», le dije, mi voz sonando firme por primera vez en mucho tiempo, «¿no he de buscar yo descanso para ti, para que te vaya bien? Escúchame con atención, porque la noche que viene puede cambiar nuestro destino». Le expliqué mi plan, cada paso, cada detalle. Vi la sorpresa en sus ojos, quizás un atisbo de temor. Lo que le estaba pidiendo no era poca cosa. Era una violación de las convenciones sociales, un acto que, si era malinterpretado, podría traer sobre ella la vergüenza y la ruina. Le estaba pidiendo que se pusiera en una posición de total vulnerabilidad. «Lávate, pues, y úngete, y ponte tus mejores vestidos», le instruí, mi voz un susurro conspirador, «y descenderás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Ruth me escuchó, su rostro una mezcla de seriedad y confianza. No cuestionó, no dudó. Su respuesta fue la de una fe simple y profunda, una fe no solo en Dios, sino también en la sabiduría de la mujer que había elegido como su madre. «Haré todo lo que tú me mandes», dijo. Esa noche, mientras Ruth se preparaba, yo oraba como no había orado en una década. No era una oración de queja ni de demanda. Era una oración de un general antes de la batalla, una súplica por favor, por protección, por el éxito de un plan que sentía que el mismo Dios había inspirado en mi corazón. La era, al final de la cosecha, era un lugar de trabajo duro pero también de celebración comunal. El aire estaba cargado del olor a paja, a tierra y a pan recién horneado. El sonido de las risas de los jornaleros se mezclaba con el murmullo del viento. Bus, el dueño del campo, estaba en el centro de todo. Era un hombre bueno. Lo veía en la forma en que trataba a sus trabajadores, compartiendo su comida y su bebida con ellos, riendo con sus bromas. No era un amo distante, era un patriarca benévolo, y eso fortaleció mi esperanza. Desde la ventana de mi pequeña casa, imaginé cada paso de Ruth. La vi descender a la era en la oscuridad, su figura envuelta en un manto,
moviéndose como una sombra silenciosa. La vi encontrar un rincón oscuro donde esperar, su corazón seguramente latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La vi observar cómo Buzz comía y bebía, su corazón alegre y satisfecho por la abundante cosecha que Dios le había dado. La vi esperar pacientemente a que los trabajadores se fueran a sus casas y a que Buzz, cansado pero contento, se acostara a dormir al final de un montón de cebada para proteger su cosecha de los ladrones. El silencio de la noche debió ser abrumador, solo el sonido de los grillos y el viento del desierto. Y entonces imaginé el momento de mayor riesgo. Vi a mi Ruth, mi valiente Ruth, acercarse sigilosamente en la oscuridad. Vi sus manos temblorosas al levantar con cuidado el borde del manto que cubría los pies de Buzz, y la vi acostarse allí, en una postura de sumisión y súplica total, una costumbre antigua de nuestra tierra, un acto silencioso que pedía protección y redención. Mi corazón de anciana se detuvo mientras esperaba en la oscuridad de mi propia casa. Todo dependía de la reacción de un hombre. La Escritura cuenta que a la medianoche, Buzz se despertó sobresaltado, sintió una presencia a sus pies, y confundido, se incorporó. «¿Quién eres?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y alarma. Y la respuesta de Ruth, la respuesta que yo le había enseñado, fue pronunciada con una humildad y una valentía que aún hoy me conmueven. «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». No fue una seducción, no fue una demanda, fue una apelación a la ley, al honor y a la misericordia. «Extiende el borde de tu capa sobre mí», era la fórmula para pedir matrimonio y protección. Por cuanto eres pariente cercano, Goel, era el fundamento legal de su petición. Le estaba pidiendo que cumpliera con su deber de redentor, que restaurara el nombre de mi hijo muerto y cuidara de nosotras. La reacción de Buzz en ese momento crucial reveló la verdadera medida de su carácter. No se aprovechó de la situación, no la despreció por su audacia, vio más allá de la extraña circunstancia y reconoció la profunda virtud que había en ella. «Bendita seas tú de Jehová, hija mía», dijo, su voz llena de admiración. «Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, pues no has ido en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Él entendió la magnitud de su sacrificio. Ella, una mujer joven y libre, podría haber buscado un esposo joven para comenzar una nueva vida, pero en lugar de eso, eligió la lealtad a su suegra y a la memoria de su esposo muerto, buscando preservar el linaje familiar. Su lealtad, Gesed, reflejaba la lealtad misma de Dios. Buzz, en su integridad, le hizo una promesa, pero también le presentó un obstáculo. «Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero hay un pariente más cercano que yo». Un nuevo nudo de tensión. Había otro hombre con el primer derecho a redimir la tierra, y con ella, a Ruth. La victoria no estaba asegurada, pero Buzz, en su honorabilidad, no la dejó en la incertidumbre. «Pasa aquí la noche», le dijo, ofreciéndole protección hasta el amanecer. «Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, que te redima. Pero si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Vive Jehová». Era un juramento solemne, un pacto. En ese momento, supe que mi plan había funcionado. Dios había honrado la fe de Ruth y la integridad de Buzz. Antes de que amaneciera, para proteger la reputación de Ruth, Buzz la despidió, pero no la despidió con las manos vacías. «No vayas a tu suegra con las manos vacías», le dijo, y llenó su manto con 6 medidas de cebada, una provisión generosa, un símbolo tangible de la esperanza y la promesa que ahora llevaba de vuelta a casa. La vi llegar en la penumbra del alba, una silueta cargada de grano y de buenas noticias.
Mi corazón, que había estado en un puño toda la noche, finalmente se relajó. «¿Qué hay, hija mía?», le pregunté, y ella me lo contó todo. Cada palabra, cada gesto. Vi la cebada, la prueba de la bondad de Buz, y la última pizca de la amargura de Mara se disolvió en mi alma. La fe, la confianza en el plan de Dios, llenó el espacio que la duda había ocupado durante tanto tiempo. Acaricié su mejilla. «Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto», le dije, mi voz ahora llena de una certeza absoluta. «Pues aquel hombre no descansará hasta que hoy concluya el negocio». Sabía que había hecho mi parte. Había usado la sabiduría que la vida me había dado para crear una oportunidad. Ruth había hecho la suya, con una valentía y una obediencia admirables. Ahora, el resto estaba en las manos de un hombre justo, y sobre todo, en las manos del Dios que, incluso en mi más profunda amargura, nunca había dejado de tejer su plan de redención. La confianza es una semilla extraña. Durante 10 años, mi corazón fue un campo de piedra, y ninguna semilla de esperanza podía germinar en él. Pero la fe obediente de Ruth y la integridad de Buz habían logrado romper la dura costra de mi amargura. Y esa mañana, mientras el sol se levantaba sobre Belén, una confianza tranquila, una certeza que no había sentido en una década, se asentó en mi alma. Le dije a Ruth que esperara, porque sabía que un hombre como Buz no dejaría que el sol se pusiera sobre una promesa incumplida. Y así fue. Mi narración ahora debe dejar nuestra pequeña casa y viajar a un lugar de gran importancia en nuestra ciudad, la puerta de la ciudad. La puerta de Belén no era solo una entrada, era el centro de la vida social y legal. Era el tribunal, la plaza de negocios, el lugar donde los ancianos se sentaban a impartir justicia. Un hombre que quería hacer un negocio honorable, lo hacía a la vista de todos, en la puerta de la ciudad. Buz, fiel a su palabra, subió a la puerta y se sentó. No se escondió. No buscó un acuerdo privado. Actuó con una transparencia que era el sello de su carácter. Esperó, y la providencia, que ahora yo veía claramente como la mano de mi Dios, le trajo al otro pariente, aquel que tenía el primer derecho de redención. «Hola, fulano», lo llamó Buz. «Ven, siéntate aquí». Buz entonces convocó a 10 de los ancianos de la ciudad para que sirvieran como testigos. Todo se estaba haciendo correctamente, legalmente, honorablemente. Mi corazón, incluso a la distancia, se llenó de respeto por este hombre. Y entonces, Buz, con una sabiduría que solo podía venir de Dios, desplegó su estrategia. Se dirigió al otro pariente y le dijo: «Noemí, la que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber, para que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Si quieres redimir, redime. Y si no, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti». La oferta era tentadora. Era una buena tierra, parte del patrimonio original de nuestra familia. El pariente, cuyo nombre la historia sabiamente olvida, no lo dudó. Desde una perspectiva de negocios, era una excelente inversión. «Yo redimiré», respondió con prontitud. Y aquí, en este momento, vi la brillantez de la estrategia de Buz. Dejó que el hombre se comprometiera primero con la tierra, con la ganancia material. Y solo entonces, Buz presentó la segunda parte de la ecuación, la parte que no se trataba de ganancias, sino de responsabilidad y misericordia. «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí», continuó Buz, su voz clara y firme, «debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión». El ambiente cambió. El rostro del otro pariente se ensombreció. De repente, el negocio ya no era tan atractivo. Redimir la tierra era una cosa,
pero casarse con una viuda extranjera y saber que el primer hijo que tuvieran no llevaría su nombre, sino que heredaría la tierra para perpetuar el linaje del difunto Malón. Eso era un mal negocio. Dañaría su propia herencia, complicaría su propio linaje. Requería un sacrificio, un acto de esed, de amor leal, que él no estaba dispuesto a hacer. «No puedo redimir para mí», dijo el hombre, retrocediendo rápidamente. «No sea que dañe mi propia heredad. Redime tú con la mía, porque yo no podré redimir». Y para sellar el trato, se quitó la sandalia y se la dio a Buz. Era la costumbre en Israel, el testimonio de que un derecho había sido transferido. En ese simple acto, el futuro de mi familia, mi futuro, el futuro de Ruth, fue asegurado. Buz se puso de pie ante los ancianos y todo el pueblo. «Vosotros sois testigos hoy», declaró con voz fuerte, «de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quilión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». Y todo el pueblo que estaba en la puerta, y los ancianos, respondieron con una bendición que fue como música para mi alma cuando me la contaron más tarde. «Testigos somos», gritaron. «Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y de renombre en Belén». La boda de Ruth y Buz no fue solo un evento privado. Fue una celebración para toda la comunidad. La historia de la lealtad de la joven moabita y la integridad del rico terrateniente se había convertido en una leyenda local, un recordatorio de que la bondad y la fidelidad aún existían en el mundo. Y yo, la que había llegado vacía y amargada, fui tratada con un nuevo respeto, con una nueva ternura. Ya no era Mara, era la suegra del honorable Buz, y entonces el Señor nos concedió el milagro final, la culminación de su plan de redención. Ruth concibió y dio a luz un hijo. Un hijo. La palabra es tan simple, pero contenía un universo de significado para mí. Un nieto, la continuación del linaje de mi Elimelec y de mi Malón. Una risa de bebé que llenaría el silencio de mi vejez. Una pequeña mano que se aferraría a mi dedo. Cuando me trajeron la noticia, las lágrimas que brotaron de mis ojos no tenían nada que ver con la amargura. Eran lágrimas de una gratitud tan profunda, tan abrumadora, que sentí que mi corazón se expandía hasta el punto de estallar. Las mujeres de Belén, mis vecinas, vinieron a mi casa, pero esta vez no con miradas de lástima. Vinieron con rostros radiantes, compartiendo mi alegría, y sus palabras fueron la bendición final que sanó la última herida de mi alma. Se reunieron a mi alrededor, y una de las ancianas, tomando mis manos, dijo: «Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor. Su nombre será de renombre en Israel». Luego, otra añadió, mirando a Ruth que sostenía al bebé: «Él será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». Y en ese momento, toda la amargura que había sentido hacia Ruth en el pasado, toda la impaciencia, se disolvió en una ola de amor y gratitud. Esta mujer extranjera, esta moabita, había sido más fiel, más amorosa, más valiosa para mí que la promesa de 7 hijos propios. Había dejado todo por seguirme, había trabajado incansablemente para sustentarme, y ahora me había dado la mayor de las alegrías. Y entonces las mujeres tomaron al niño de los brazos de Ruth y lo pusieron en mi regazo. Un pequeño bulto cálido y lleno de vida. Lo acerqué a mi pecho. Olía a leche y a promesa. Sentí sus pequeños dedos aferrarse a los míos, y mientras lo mecía, las mujeres le dieron un nombre. Obed lo llamaron.
significa el que sirve, y yo, Noemí, la que había salido llena y había vuelto vacía, la que se había llamado a sí misma amargura, me convertí en su nodriza, cuidé de él, le canté las canciones de cuna de nuestra tierra, le conté las historias de nuestro Dios, el Dios que a veces nos lleva por caminos de dolor para mostrarnos la profundidad de su amor redentor. Mi viaje había llegado a su fin, pero también era un nuevo comienzo. Había aprendido la lección más difícil y más hermosa de todas, que Dios nunca nos abandona, incluso cuando sentimos su ausencia, que su plan a menudo se teje con hilos que no podemos ver, y que, a veces, Él permite que nuestras vidas se vacíen por completo para poder llenarlas de una manera nueva y mucho más abundante de lo que jamás podríamos haber imaginado. La copa que yo creía rota, Él la había reparado, y ahora rebosaba. Y esta es la historia de Noemí, la que fue llamada Mara, y volvió a encontrar su dulzura. Y Obed, el niño que sostuvo en su regazo, creció y engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, el más grande rey de Israel, del linaje del cual, muchos siglos después, nacería el Redentor del mundo. Porque el plan de Dios siempre es más grande de lo que podemos ver, y su fidelidad, verdaderamente, es para siempre.